El día de hoy vamos a enseñar acerca de El Señor de los Milagros. Y yo le estaba comentando que en octubre en Lima se mantiene todavía un cielo gris, aunque hoy día el sol se animó a salir, pero se combina con un color morado que cubre todas las calles de la ciudad porque se celebra la famosa y siempre popular procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Ahora, ¿cómo va la historia? La historia es bastante simple, ¿no? Resulta que hace muchos años un negro esclavo pintó un mural, y cuando hubo un terremoto todo lo que había alrededor se cayó menos este mural. Y a partir de ese entonces hay una creencia entre los limeños de que hay algo especial en esta imagen, que es un pedazo de yeso pintado por este negro esclavo porque no se cayó, ¿ok? Y a partir de entonces se hizo una imagen de madera y de yeso que sale a recorrer las calles de Lima cada mes de octubre, ¿ok? Ahora, el día de hoy, más que hablar de la tradición del Señor de los Milagros, yo quiero hablar acerca del Señor de los Milagros, ¿ok? Y quiero empezar con dos historias reales. Escucha lo que te voy a decir, son dos historias reales, y en cada una te quiero pedir que te hagas la misma pregunta. Y la pregunta es: ¿seguirá Dios interviniendo en la vida de la gente en el siglo XXI? ¿Seguirá Dios interviniendo en la vida de la gente en el siglo XXI? ¿O lo que ocurre alrededor son meras coincidencias? Entonces me gustaría que tengamos esto en mente cuando estamos reflexionando acerca de esas historias, ¿ok? Dale clic, por favor. Entonces, la primera historia ha ocurrido ya hace unos años en un pueblo muy pobre de África. Y en este pueblo no hay farmacias, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay hospitales. Y resulta que una mujer estaba embarazada, y estando casi como al sexto mes de embarazo, el embarazo se le adelanta y ella da a luz a una bebé prematura, pero mientras está dando a luz muere. Y esta mujer deja huérfanas a dos niñas, una de 2 años y esta bebé prematura que acaba de nacer. Ahora, en este pueblo de África está ubicado a la altura de la línea ecuatorial. Y para los que saben, la línea ecuatorial es uno de los lugares más calurosos del planeta, pero lo que pocos saben es que por las noches hace mucho frío. Y entonces esta niña, cuando nació prematura y la madre muere, inmediatamente todo el pueblo sabía que la niña no tenía posibilidades de vivir a menos de que la pudieran mantener tibia durante las noches. Así que consiguieron una bolsa de estas de jeve que se llena con agua caliente para mantenerla tibia durante las noches. Ahora, el problema es que durante el momento en que el asistente estaba llenando esta bolsa, la bolsa se le rompe y la última esperanza para esta niña de mantenerse con vida se acababa de ir por el suelo. Ahora, en esta aldea había una doctora de Irlanda del Norte que había llegado como misionera ahí, enviada por su iglesia. Y entonces esta doctora reúne a todos los huérfanos y les dice: vamos a orar por la bebé para que Dios haga un milagro y ella no muera durante las frías noches que congelan esa aldea, ¿no? Durante el invierno de África. Y entonces empezaron a orar, pero de pronto aparece por ahí una niña llamada Ruth, de unos 10 años de edad más o menos, y ella ora de la siguiente forma, le dice: Dios, por favor, envía una bolsa de agua caliente para la pequeña bebé, pero por favor envíala hoy día, porque para mañana ya no sirve, porque la bebé se va a morir, ¿no? Ahora, como si esto no hubiera sido suficiente, la niña le agrega todavía a su oración y le dice: Señor, y una cosa más, envía también una muñeca para que la pequeña bebé sepa cuánto la amas. Ahora, tú te imaginarás lo que estaba pasando por la mente de la misionera cuando estaba orando. Porque una cosa es orar para que Dios haga un milagro, pero otra cosa es orar de la forma en que esta niña pequeña estaba orando. Así que un sentimiento extraño en el corazón de esta doctora la invadió, ¿no? Ella no sabía si honestamente podía decirle amén a esa oración. Pero ella no podía decirle eso a los niños con los que estaba orando. Pero lo curioso es que unas horas más tarde llega un jeep a la aldea con una caja más o menos de unos 12 kilos de peso, y cuando la doctora y los líderes de este pueblo abren la caja, adivinen lo que encontraron. Bueno, no tengo que adivinar mucho, saben que encontraron la bolsa de agua caliente. Y en ese momento
La doctora empezó a llorar porque ella dijo: Dios, yo no oré por esa bolsa de agua caliente, porque aunque yo sé que tú haces milagros, yo sé que el Nuevo Testamento está lleno de milagros, yo en mi corazón no estaba segura si tú podías hacer este milagro. Y la doctora no había parado de llorar cuando la pequeña Ruth se aparece por ahí, y ella dijo: si Dios le mandó la bolsa de agua caliente, probablemente también le ha mandado la muñeca. Y mete la mano a la caja y encuentra una muñequita. Y lo interesante es que, a pesar de que estas personas oraron ese día para que todos estos milagros ocurrieran, esta caja empezó a llenarse 5 meses antes, cuando la iglesia estaba orando y estaba reuniendo donaciones para mandar a este pueblo en África. Y resulta que un hombre tuvo como la intuición, tuvo el impulso de meter una bolsa de agua caliente, porque ellos no metían bolsas de agua caliente, ellos mandaban cobijas, mandaban ropa, mandaban comida no perecible. Pero este hombre tuvo la sensación de querer poner una bolsa de agua caliente, y su hija pequeña, que había llevado su muñequita de trapo, vio al papá que hizo esto, y ella metió también la muñequita junto con la bolsa de agua caliente. Y la pregunta es: ¿se puede explicar esto como una coincidencia? ¿O será que Dios sigue hoy interviniendo en la vida de la gente en pleno siglo XXI? La segunda historia tiene que ver con un estudiante de medicina en Michigan, en la ciudad de Michigan, en Estados Unidos. Resulta que este estudiante todo lo que quería en la vida era estudiar medicina, pero le iba bastante mal con la química. Y para los que tienen más o menos idea, tú no puedes ser médico si no sabes química. Y para que él entre a la facultad de medicina ya solamente dependía de las notas que él sacara en química. Así que él empezó a pedirle a Dios que hiciera un milagro. Él le dijo: Dios, tú sabes que estudiar medicina es todo lo que he querido en la vida. Entonces te pido que me des inteligencia. Yo me comprometo contigo a estudiar esta noche. El muchacho quería estudiar en una noche lo que no había aprendido en los últimos 6 meses. Y él dijo: Dios, yo voy a hacer mi parte, yo voy a estudiar toda la madrugada, pero tú abre mi mente para poder entender todas las fórmulas y todas las cuestiones de química, porque yo anhelo ser doctor. ¿Y qué creen que pasó? No aprendió. Lo que ocurrió es que el muchacho se quedó dormido. Él oró y todo, hizo ayuno, oración, pero a la hora de empezar a estudiar se quedó profundamente dormido. Pero cuando él estaba durmiendo, de pronto empezó a soñar. Y durante el sueño, y no estoy contando algo que es fantástico, estoy contando algo que es real y está documentado. Y cuando él empezó a soñar, él vio una mano que escribía en una pizarra. Y escribía preguntas y respuestas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y de pronto el muchacho, después del sueño, se despertó. Y se despertó asustado porque ya le tocaba bañarse, desayunar, irse al examen. Yo me acuerdo cuando fui a mi examen de admisión, también iba todo nervioso. Encima el taxista me llevó a otra facultad, no era donde me tocaba. Llegué muy nervioso. Pero imagino que este muchacho se sintió de la misma forma. Pero grande fue su sorpresa cuando él llegó al lugar. Le repartieron el examen y vio que una a una las preguntas eran las mismas que él había visto en el sueño. Y él respondió bien la primera, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y así él fue respondiendo una a una, y él sacó una nota casi perfecta que le permitió entrar a la escuela de medicina. Y ese día él lloró y le agradeció a Dios y le prometió que él nunca le iba a pedir algo así a Dios otra vez, porque eso era como una irresponsabilidad de su parte. Pero Dios, aun cuando él fue irresponsable, por alguna razón que solo Dios conoce, hizo un milagro y le permitió soñar con las preguntas y con las respuestas durante el sueño. Y este hombre, años más tarde, se convirtió en una de las 10 personas más admiradas de todos los Estados Unidos. Su nombre es Ben Carson. Ustedes pueden leer su historia en internet. Y él es uno de él ahorita tiene el récord de haberse convertido en el neurocirujano pediátrico más joven de la historia de los Estados Unidos. De hecho, él se convirtió luego en asesor del presidente y creo que hasta el día de hoy está él en el gabinete o algo así. Y la pregunta es: ¿se puede explicar esto como una extraña coincidencia? ¿O es que Dios sigue interviniendo en la vida de los hombres hoy en pleno siglo XXI? Y
Y yo estuve estudiando y leyendo acerca de esto en los últimos días para poder predicar, porque yo decía, Señor, a veces hablamos mucho acerca del Señor de los milagros, pero no comprendemos realmente la naturaleza de los milagros, y a veces no comprendemos y no conocemos a la naturaleza del Dios que permite esos milagros. Y Dios sabe que dentro de toda la comunidad cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, probablemente yo sea una de las personas menos indicadas para hablar de milagros, porque me cuesta mucho creer en milagros. He pasado más de 10 años en las aulas universitarias estudiando ciencias duras, matemáticas, ingeniería, física, estadística, finanzas, y aunque eso te faculta para algunas cosas en la vida, te hace débil para otras cosas, sobre todo relacionadas a la fe. Y entonces a mí me cuesta mucho creer en un milagro, y que yo les esté contando este milagro o estos dos milagros implica que son hechos que, por más locos que te parezcan, están bien documentados, y no hay una forma distinta de explicarlo más que decir, esto fue un milagro de parte de Dios. Así que el día de hoy quiero hablar un poco acerca del Señor de los milagros, justamente, ¿no? Y la primera cosa que me gustaría conversar con ustedes es, ¿qué cosa es un milagro? Porque resulta que usamos esa palabra muy a la ligera hoy en día. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿quién sabe qué cosa es la foto que está ahí en la diapositiva? ¿Alguien lo reconoció o no? Eso es la avenida Javier Prado a las 6 de la tarde. Un viernes a las 6 de la tarde. Esa es la avenida Javier Prado. Tal cual, ¿no? Ahí está el letrero de Primax, la propaganda, ¿no? Ahora, imagina que tú estás yendo, no sé, pues para el cumpleaños de tu esposa, y sabes que es viernes, vas a tener que pasar por la Javier Prado porque no hay otra vía, y dices, ya voy a llegar tarde, ya me van a mirar mal, mi esposa me va a mandar a dormir en la sala todo el fin de semana, pero resulta que sales de tu trabajo y la Javier Prado está libre y tú llegas en 5 minutos a tu casa, y entonces en ese momento dices que es un milagro. Pero la verdad es que no lo es. Hay explicaciones naturales para eso. No sé, de repente la gente de por sí ya tiene ese pensamiento. Todos piensan, ¿no? La Javier Prado va a estar llena, mejor me voy en taxi, me voy por otro lado, o no voy al trabajo, no sé. Pero hay explicaciones naturales para eso. Pero el asunto es que cada día los seres humanos utilizamos muy a la ligera la palabra milagro. A cualquier cosa le queremos decir que hay un milagro. Llegas no sé, pues al Jockey Plaza y ya sabes que si has ido al Jockey Plaza sabes que te vas a demorar un montón encontrando una cochera, pero llegas y de una vez encuentras un montón de cocheras y de una vez piensas que es un milagro, pero no lo es. Jeremías capítulo 32 verso 27, Dios le estaba hablando a Jeremías y mira cómo él se presenta a él. Él le dice: Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo, y no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Entonces, usamos frecuentemente la palabra milagro, pero a veces la usamos mal. Y yo estaba reflexionando al respecto de esto esta semana y decía, ¿qué cosa es un milagro realmente? Y encontré una definición de un filósofo llamado Richard Portil, que dice lo siguiente. Él abre la definición de milagro en 3 puntos. Él dice que un milagro es un evento que viene primero como resultado del poder de Dios y que es una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza, con el propósito de demostrar que Dios ha actuado en la historia. Ahora, si tú me preguntas para mí, ¿qué cosa es un milagro? Un milagro es un hecho extraordinario que esté bien documentado, en donde hayan testigos confiables en los que te puedan decir realmente ocurrió tal o cual cosa. Para mí eso es un milagro. En otras palabras, un sueño con una mano que empiece a escribir preguntas y respuestas de química en la pizarra de tu sueño, y que luego vayas a tu universidad y que resuelvas un examen escrito por otra persona independiente, probablemente con varios días o semanas o meses atrás, y que sean las mismas preguntas que esa mano escribió en esa pizarra. Eso no tiene explicación natural, eso tiene que ser un milagro. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes hoy, o la segunda pregunta que quiero resolver hoy es: ¿no es imposible un milagro si viola las leyes de la naturaleza? Y es que
no sé si tú has leído en internet o en Facebook, pero sabes que la mayoría de ateos dice que los milagros no existen, porque un milagro sería una violación de la ley de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza no pueden violarse, ¿no es cierto? Es como que, no sé, tú me quieras convencer a mí de que un hombre puede vivir bajo del agua. No se puede, porque las leyes de la naturaleza te dictaminan que el hombre tiene pulmones y respira fuera del agua, y que los peces tienen branquias y ellos respiran dentro del agua. Entonces los ateos suelen decir: creer en milagros es una tontería, porque creer en milagros es creer que algo puede violar las leyes de la naturaleza. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos eso? Bueno, en realidad de un pensamiento filosófico también, de un filósofo escocés del siglo XVIII llamado David Hume. David Hume dijo: los milagros son una violación de las leyes naturales y por lo tanto no son posibles. Ahora, el punto es este: David Hume malinterpretó lo que es un milagro, porque un milagro no es una violación a una ley de la naturaleza. Y déjame que te explico. ¿Qué pasará si yo en este momento tomo una naranja en mi mano y luego la suelto? ¿Se cae o no se cae? Los veo todavía dubitativos. Si yo tomo una naranja en mi mano y la suelto, ¿qué creen que va a pasar? Ahora, ¿qué pasa si yo repito ese experimento 1000 veces? 1000 veces tomo una naranja, 1000 veces la suelto en el piso. ¿Qué creen que va a pasar con la naranja? ¿Y si repito el experimento 10,000 veces? ¿Y si lo repito 1,000,000 de veces? Ahora, imagínense que ahora les hago una apuesta. Yo voy a apostar con ustedes $1,000 a que yo puedo soltar una naranja y la naranja no toca el suelo. ¿Apostarían o no apostarían? Supongamos que apuestan. Supongamos que son astutos y apuestan. Entonces yo tomo una naranja, la suelto, pero justo antes de que la naranja caiga, Renzo viene y pone la mano y la coge en el aire. Yo te gané los $1,000, me tienes que pagar. Exacto. Tú me vas a decir: has hecho trampa, porque hay una segunda persona que intervino en el experimento. Y lo que ocurre es que esos justamente son los milagros. Los milagros no son una violación a las leyes de la naturaleza. Los milagros son una intervención de Dios haciendo lo que Él quiere en su mundo. ¿Se entiende? Si Dios creó todo lo que existe, el universo, entonces hablar de una virgen que se embaraza, hablar de alguien que camina sobre el agua, eso es un juego de niños para Él, porque Él creó todo lo que existe. Entonces los filósofos y los ateos se equivocan cuando dicen que un milagro es imposible porque es violar la ley de la naturaleza. No es ninguna violación a la ley de la naturaleza, simplemente es una intervención del creador de la naturaleza haciendo algo en la naturaleza que Él creó. Amén. Así que cuando Dios hace un milagro, Él no está cancelando, Él no está invalidando y Él no está violando las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Él solamente está interviniendo en su mundo, porque ese mundo le pertenece. Amén. La tercera pregunta que quiero hacer el día de hoy es: ¿qué tan comunes son los milagros? Y cuando yo empecé ese estudio, recuerda lo que te dije, a mí me cuesta, yo de los cristianos debo ser el que tiene la fe más pequeña posible, porque estoy muy acostumbrado a las ciencias duras. A mí me tienes que demostrar que 2 más 2 es 4, si no yo no te voy a creer. Y entonces empecé a investigar por mi cuenta qué tan frecuentes son los milagros. Y cuando estaba investigando, las estadísticas que empecé a encontrar me sorprendieron, francamente. Hay un ex ateo. Este tipo es un abogado que también fue periodista, ganó el premio Pulitzer hace muchos años. Él se llama Lee Strobel y él era ateo. Él no creía en Dios, no creía en los milagros, no creía en Jesús, no creía en nada de esto. Pero él, después de hacer una serie de investigaciones, él se convierte al cristianismo. Y entre otras cosas es porque cuando él empieza a investigar, él empieza a darse cuenta que los milagros son más frecuentes de lo que uno cree. Y déjame que te cuente un poco. Él en su investigación contrata una firma respetadísima
de encuestas, y él en esta firma manda a hacer una pregunta a la gente. Él entrevistó más de 40,000 americanos y él les hace una pregunta. Les dice: ¿cuántos de estas personas han experimentado algo que pareciera ser un milagro en su vida? Y él encontró que 2 de cada 5 americanos tenía algún evento en su vida que pareciera ser un milagro. Esto es más o menos un 38%. Ahora, un 38% traducido en la población americana, ¿sabes con cuántas personas que han experimentado un milagro te deja? Te deja con 95 millones de personas solo en los Estados Unidos de América. Solo en los Estados Unidos de América podríamos decir que 95 millones de personas han experimentado un milagro alguna vez en su vida. Ahora, supongamos que la mayoría de esta gente pues estuvo alucinando o estuvo no sé, que algo pasó por su mente y ellos pensaron que era un milagro, pero que realmente no lo era. Supongamos que el 99% de estas personas se equivocaron, ¿ok? Eso todavía nos deja con 1 millón de americanos afirmando que experimentaron un milagro en su vida. Y mientras yo leí esta estadística que está documentada, yo leí esta estadística, yo me acordaba. Y yo decía, yo mismo en mi vida siento que he experimentado milagros. Yo mismo en mi vida siento que he experimentado, no uno, he experimentado varios milagros. Yo perdí el trabajo en marzo del 2020 cuando la pandemia estaba empezando y después no lo volví a recuperar por 2 años y medio. Y no sabía cuándo lo iba a recuperar. Pero lo que puedo decir es una cosa, y mi esposa está de testigo: el día en que la plata de mi cuenta de ahorros se acabó, ese fue el día en que cobré mi primer sueldo del trabajo al que me acabo de reenganchar hace 2 meses. ¿Coincidencia? No lo sé. A mí me suena milagroso. Ahora, este mismo señor Lee Strobel estaba hablando con un doctor que era como el director de una revista en Estados Unidos. Esta revista se llama la revista Skeptics. Skeptics. Difícil la palabra, pero en castellano es más fácil porque en castellano esa palabra quiere decir escépticos. Es una revista científica de gente que no cree en Jesús, que no cree en Dios y que no cree en los milagros. Y él dice algo en esta revista. Él dice que solamente la gente sin educación y sin cultura es la que cree en milagros. Ahora, escucha esto, porque probablemente la estadística más sorprendente es la que te voy a decir ahora. Lee Strobel en su estudio también entrevista a médicos en los Estados Unidos. Y según su estudio, él encontró que 55% de los médicos considera que fue testigo de un milagro. Ahora, ¿cuántos creen que los médicos son gente sin cultura y sin educación? ¿Cómo calificarías a un médico tú? Los médicos no son gente sin cultura y no son gente sin educación, y sin embargo en esta estadística Lee Strobel demostró que 1 de cada 2 médicos te puede decir que en algún momento en su carrera doctoral, en su carrera médica, han experimentado algo que simplemente con ciencia no pueden explicar, algo que simplemente tiene que ser explicado por la mano de Dios. De hecho, en Etiopía, estaba leyendo en Etiopía, donde el evangelio actualmente está empezando a crecer un montón. Mira, hay países en donde el evangelio se está reduciendo. Hay países, hablábamos hace un ratito con Renzo, hay países en donde la gente está perdiendo el amor. Dice la Biblia, en el final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que prefiere irse de paseo que venir a la casa de Dios. Hay gente que se ha olvidado que venir a la casa de Dios es una orden. No es una sugerencia. No es una opinión, es una orden. La Biblia dice que debemos separar el día de reposo porque ese es el día del Señor. Pero hoy día mucha gente prefiere irse de paseo, irse a comer y dormir hasta tarde, lo que fuera, porque el amor de muchos se enfriará. Pero hay otros países, gracias a Dios, en donde el evangelio está creciendo. Y en Etiopía es uno de los países en donde el evangelio está arrasando. Hay gente convirtiéndose por millones. Ahí las iglesias no alcanzan. Entonces lo que hacen los pastores es que ponen parlantes en las sabanas
en estos valles y ponen como una red de parlantes de kilómetros, porque se reúnen millones de personas a escuchar el evangelio y a convertirse a Cristo Jesús. Ahora, cuando se les preguntó a estos pastores, más del 80% de la iglesia luterana, y estamos hablando de iglesias de millones de personas, no de cientos, no de miles, no de 100 miles, de millones de personas, ellos dicen, el 80% de la iglesia luterana cree que la conversión de todos estos millones de gentes que están convirtiéndose a Cristo son gracias a sanidades divinas y a milagros. ¿Ven? Y la última pregunta que quiero abordar el día de hoy es: ¿cómo sabemos que un milagro es real? Y es que muchas veces suceden eventos que catalogamos como un milagro, pero en realidad son explicables por causas naturales. Un ejemplo es el efecto placebo. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca del efecto placebo. El efecto placebo es cuando tú estás como que te sientes mal, pero de pronto empiezas a pensar que te puedes sentir bien. Y tú piensas que te vas a sentir bien y de pronto te mejoras, ¿no? Hay un ejemplo del efecto placebo en la película Space Jam, pero la primera, donde sale Michael Jordan y sale con todos los dibujos animados de el conejo Bugs Bunny y todos ellos, ¿no? En la película ellos van a jugar básquetbol, un partido de básquetbol contra los otros malosos que han capturado la habilidad de los mejores basquetbolistas. Y entonces están perdiendo, están hasta las patas. Ya el destino de los personajes, de los cartoons, no, ¿cómo se llama? De los caricaturas, está perdido. Y entonces Michael Jordan les dice: uy, pero ¿cómo me olvidé de darles mi poción secreta para jugar como Michael Jordan? Y entonces ellos dicen: ¿pero de qué estás hablando? Y él les dice: sí, hay una poción que yo me tomo siempre para jugar como Michael Jordan. Y los caricaturas le dicen: ¿y por qué no nos la diste antes para jugar como juegas tú? Y entonces él les da a todos esta poción. Y todos toman y de pronto empiezan a jugar increíblemente bien y ganan el partido. Lo que ellos no sabían es que tal frasquito no existía. Era un poco de agua nada más. Y él les había hecho creer que era una poción mágica. Eso es el efecto placebo. Cuando tú crees que hay algo que te va a hacer bien, que de repente no tiene ningún efecto, pero resulta que como tú te la crees, terminas mejorando, ¿no? Y entonces hay situaciones en la vida que pueden ocurrir de esa forma, pero tienen una explicación natural. Por otro lado, también tienes a los charlatanes. También hay un montón de gente parada en un púlpito, a veces, en un púlpito de iglesia, inventándose cosas milagrosas para ver cuántas viudas les mandan su dinero para pactar y esperar un milagro de parte de Dios. Pero yo no estoy hablando acerca de eso. Estoy preguntándome realmente cómo sabemos si un milagro es genuino, si un milagro es real de parte de Dios. Y podemos, creo yo, concluir razonablemente que un milagro ocurrió si tenemos documentación sólida y tenemos múltiples testigos confiables que no tengan un motivo para mentir, y si no hay alguna alternativa o alguna explicación natural, y si existe un elemento espiritual, como por ejemplo la oración, digamos. Cuando alguien ora por otra persona y esta persona sana, y entonces hay testigos y no hay explicaciones naturales, y etcétera, entonces creo que podemos concluir que que ocurrió un milagro. Una doctora en Harvard, que justamente es la que ustedes están viendo en pantalla, ella se llama Candy Gunter Brown. Ella empezó a escuchar que de pronto habían relatos de milagros en Mozambique. Y entonces ella quería saber qué estaba ocurriendo. Y entonces fue con todo un equipo de doctores y de científicos para allá. Y entonces hizo un llamado a todas las personas que estaban ciegas o sordas. Y vinieron un montón. Miles llegaron, ¿no? Y entonces ellos empezaron a evaluar a todas las personas que decían que estaban ciegas o sordas. Luego de eso trajeron a un grupo de pastores o líderes o de cristianos que eran conocidos porque aparentemente ellos oraban por las personas y las personas sanaban. Y les pidieron que ellos oren por los sujetos de prueba, a los que estaban investigando. Y estos empezaron a orar por 10 minutos, por 1 hora, por 2 horas en algunas ocasiones. Y después de esa oración, la doctora vuelve a hacer los exámenes. Y virtualmente, técnicamente, todas las personas por las que habían orado habían experimentado diversos grados de mejora. Unos un poco de mejora, unos una mejora notable, y otros habían sanado por completo, y eso lo había documentado la ciencia. Y este experimento ha sido tan rigurosamente conducido
que ha sido publicado en una revista científica que es sujeta a auditoría por otros médicos. Y entonces ellos la han publicado porque se demostró que el estudio era verdadero. Y cuando le preguntan a la doctora qué tiene que decir al respecto, ella simplemente no tiene una explicación, pero lo que dice es: nuestros estudios demuestran que algo está empezando a suceder en Mozambique. No sabemos qué es y no lo podemos explicar, pero cuando los cristianos oran en Mozambique, la gente es sana. Y la ciencia lo ha validado. Hace unos años atrás, en la radio Moody, es una radio que funciona en Chicago, es una radio cristiana, uno la sintoniza en el 90.1 FM. Y el doctor Harold Adolf, que es un cirujano reconocido, tiene más de 25,000 cirugías en su haber. Él cuenta una historia de una mujer llamada Bárbara que tenía una enfermedad sin esperanza. Uno de los pulmones de la mujer ya le había dejado de funcionar, el otro funcionaba al 50%, ella ya había perdido todo el control de su esfínter. Entonces ella, ya sabes, no podía ir al baño. Entonces se hacía el 1 y el 2 y el 3 y todos los números se los hacía ahí mismo. Las manos empezaban a encogerse. Y cuando ella estaba ya casi al final de sus días, ella estaba toda encogida en su cama. Y un buen día, uno de sus amigos llama a esta radio y pide por favor que oren por ella, porque ella estaba sufriendo mucho, porque la enfermedad de ella era sumamente dolorosa. Y esa mañana 450 personas oraron por esta mujer. Ahora, ¿cómo sabemos que son 450? Fácil. Porque ellos recibieron 450 publicaciones en su muro de gente que estaba orando, gente que ponía el emoji de las manitos y mensajes y todo. Y eran más o menos unas 450 personas oraron por esa mujer. Ahora, ¿quieren saber qué pasó con esa mujer? ¿Sí o no? Entonces les voy a dejar que ella misma se los cuente. He traído el video de lo que esta mujer cuenta. El pequeño problema es que el video está en inglés y no tiene subtítulos. No conseguí la versión subtitulada, pero entonces vamos a pedirle a Angelita que nos traduzca mientras la mujer va hablando. ¿Ok? Entonces quiero pedirles por favor toda la atención posible a la historia de Bárbara. Era 1981, un día que no voy a olvidar. Era como cualquier otro. Estaba confinada, conectada a una máquina y un respirador en mi cuello. Mis manos y piernas estaban dobladas y me sentía atrapada en mi propio cuerpo. Tenía 2 amigos en mi casa que siempre venían. Eran de la iglesia. Mi familia de la iglesia nunca me olvidó. Así que estaban ahí y recuerdo exactamente el pasaje que estaban leyendo cuando de repente escuché una voz sobre mi hombro que decía: mi hija, levántate y camina. Y no había nadie más en el cuarto. Aquí estaba la puerta, ya estaba la ventana. Entonces supe que era Dios, pero también instantáneamente supe que mis amigos no lo habían escuchado, lo que es algo interesante también. Yo necesitaba compartir con ellos lo que había escuchado, pero tenía el respirador en mi cuello para poder respirar y mis manos no funcionaban, así que cuando yo me sentía agitada, ellos sabían que quería hablar. Entonces les dije: no sé qué van a pensar sobre esto, pero Dios acaba de hablarme y me ha dicho que me levante y camine. Y mis amigos se quedaron callados. Lo sé, pero Él de verdad me lo dijo. Así que levántense y traigan a mi familia. Quiero que estén acá. Y cuando ellos de repente se levantaron, yo me levanté con ellos. Estaba tan emocionada que no pude esperar a nadie más.
Entonces literalmente salté de la cama y aquí es donde, si me conoces, sabías que era imposible. Así que esta vez recuerdo quitarme el respirador y saltar de la cama hacia la voz. Cuando me paré, la primera cosa que recuerdo, no es lo que debería recordar, pero recuerdo haber visto mis pies planos en el piso, como cualquier otra persona. Y puede sonar normal, pero para mí era imposible eso. Estaba tan mal que ni siquiera podía ponerme sandalias. Luego salté así y estaba asombrada. Luego miré mis manos y estaban abiertas y nunca se habían abierto. Estaban abiertas y yo las estaba mirando y luego me di cuenta que podía ver. Eso es lo que pensé que iba a notar primero, pero no lo hice. Ya estaba de vuelta, podía ver y estaba completamente bien y me quedé viendo un rato más, solamente viéndome, y entonces me volteé y empezamos a saltar y a gritar y agradecer a Dios. Y solo recuerdo que no entendí, pero un momento estaba enferma y otro momento estaba completamente bien. Y solo lo que sabía era que tenía que ser Dios. Esa tarde, después de que Bárbara se recuperó y la familia la abrazó y lloraron y agradecieron a Dios juntos, era domingo. Ayúdame con el piano, Ángela. Era domingo. Así que lo primero que se le vino a la cabeza a esa mujer es: tengo que ir a agradecer a Dios. Así que ella se dirigió con su familia hacia la iglesia wesleyana de Wheaton. Era domingo, era el culto de la noche, y en ese momento el pastor estaba a punto de dar unos anuncios, cuando de pronto Bárbara entra caminando a la iglesia. Y la gente que la conocía, la vio, se puso de pie, empezó a aplaudir, y sin que nadie dijera nada, de manera espontánea, ellos empezaron a cantar Sublime Gracia, Sublime Gracia. Y Dios sanó por completo a Bárbara. Hoy Bárbara está casada con un pastor y ellos tienen una pequeña iglesia en Virginia. Y uno de los médicos que estaba con ella dice: nunca había visto algo así en toda mi vida, y considero un excepcional privilegio el haber podido observar la mano de Dios haciendo un verdadero milagro. Juan 4:48 dice lo siguiente. Esta es una escena donde Jesús está pasando por Caná de Galilea, y se le aparece un hombre del gobierno que tenía a su hijo muy, muy enfermo, al punto de estar al borde de la muerte. Y este hombre le pide ayuda a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos de que vean señales milagrosas y maravillas? Y les decía: a mí me cuesta mucho creer en milagros. Para yo poder hablar acerca de que algo es un milagro, tengo que haber encontrado bastantes documentación, tengo que haber encontrado testigos, tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Y después de haber hecho esta investigación durante la última semana, llego a la conclusión de que Dios todavía sigue interviniendo en la vida de los hombres en pleno siglo XXI. Y creo que lo hace porque quiere que cada vez más personas crean en Él y lleguen a su casa. Yo quiero ir terminando ya diciendo que mientras hacía ese estudio, entendí 3 cosas a través de los milagros. Número 1, Dios es real. Estos milagros llevan a la gente a creer que Él existe y que está ahí, y que interviene en su mundo como a Él le place y cuando a Él le place. La segunda cosa es que demuestra que Dios es infinitamente poderoso. Él puede hacer cualquier cosa que se le antoje. Muchas veces pensamos: Él no puede hacer nada con mi situación, yo ya tengo todo perdido. Él no puede con mi caso porque es irremediablemente sin solución. Pero Dios es poderoso y Él puede hacer cualquier cosa que Él desee. Entonces alguien me preguntaba: pastor, ¿y por qué cree usted que la Biblia prohíbe hacer ídolos? ¿Por qué cree usted que la Biblia prohíbe las procesiones? Porque la Biblia lo prohíbe. En Isaías 45:18 podemos leerlo. Uno de los mandamientos dice que no debemos hacer ídolos ni imágenes, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Y esta persona me decía: ¿por qué? Yo
lo que le respondí es: porque sería tremendamente injusto reducir a un Dios infinitamente poderoso a una estatua hecha de madera o de yeso o de metal. Y esa es la explicación. Y la tercera cosa es que Dios es increíblemente amoroso. Un milagro como el de Bárbara es una hermosa expresión del amor y de la gracia de Dios en su vida. El hecho que esta bolsa de agua caliente y esta muñequita hayan llegado a esta pobre aldea en África es una muestra de la gracia y del amor de Dios para con la pequeña que había nacido y que acababa de perder a su mamá. Ahora, la última pregunta que quiero abordar es: ¿y qué pasa con la gente que ora por alguna cura que no sucede en esta vida? ¿Qué pasa por esa gente que ora por un milagro que nunca es contestado? Y esta pregunta se la hizo Lee Strobel, que es el que estaba entrevistando a Bárbara, y él le contó y le dijo: Bárbara, yo he ganado mucho dinero con mis libros, mucha gente se ha convertido al cristianismo por las investigaciones que yo hice. Dios sabe cuánto lo sirvo, cuánto lo amo y cuánto lo obedezco, pero por los últimos 10 años mi esposa Leslie ha estado sufriendo por una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad crónica, y ella ha sufrido todos los días, por los últimos 20 años. Y yo he orado todo lo que no te puedes imaginar y ella no ha sanado. Dios no ha hecho el milagro en su vida. Y Lee Strobel le pregunta, ¿no? ¿Y por qué tú? ¿Por qué tú y no otros? ¿Por qué tú? Y Bárbara le responde: no lo sé. No lo sé. Así que yo quiero terminar con lo siguiente. Sabemos que Dios es un Dios soberano y sabemos que Dios hará lo que Él dijo que haría, pero también sabemos que sus caminos no son como nuestros caminos. Sabemos que Él entiende y ve cosas que nosotros no entendemos y no vemos. Y cuando Él responde una oración y hace un milagro, le debemos adorar y agradecer. Pero cuando Él no responde, también debemos adorar y agradecer, porque Él de alguna forma sabe cosas que nosotros no sabemos. Y solo Él es capaz de hacer que un bien emerja en medio de una situación terrible, y sabemos que eventualmente Dios sanará a todos sus hijos cuando un día nos lleve a la eternidad con Él. Todos los que han partido en Cristo ya sanaron, ya no van a experimentar más enfermedad y más dolor. Los que estamos en este plano sí. Y a veces por eso que nos duele tanto cuando Dios no responde una oración con un milagro. Pero no quiere decir que Dios no intervenga hoy. Y creo que es ese Dios al que debemos adorar. No pensemos en reducir al Dios infinitamente poderoso a una estatua. Entendamos que Él es infinitamente poderoso, que Él es infinitamente justo, que Él es infinitamente bueno, pero que Él es infinitamente soberano también. Y aprendamos a confiar en esa soberanía. Amén. Vamos a apláudale fuerte al Señor. Y yo quiero ir terminando esta mañana, esta tarde ya, con una oración.